La Trinidad, que casi acaba con el mundo. Así le llamé al último informe que presenté, el cual hablaba sobre los tres últimos voluntarios del Dr. B, en los cuales suministró la versión final de la droga Penkling 2.0. Conseguí los expedientes de los tres sujetos y por lo escrito brevemente en el diario número 1 del doctor, es que pude saber que el primero en mostrar los síntomas que el doctor buscaba era David Smith, un hombre bastante mayor, 65 años, y con diversos padecimientos que iban desde hipertensión hasta gonorrea. Parecía que finalmente se le estaban acabando los sujetos apropiados al Dr. Edward. Un golpe de suerte para la humanidad, si se me permite agregar. El doctor estaba tan excitado por lo que ocurrió con este sujeto que no escribió con gran lujo de detalle lo ocurrido. Lo conseguí, estoy seguro, totalmente seguro. Hoy, a las 12 horas con 35 minutos, le suministré una inyección especial al sujeto K04. Esto sorprendió un poco al sujeto, el cual estaba acostumbrado a pastillas, aunque no era la primera vez que tenía que inyectarse algo. Creo que lo que no esperaba era que yo estuviera presente. Lo até a la camilla con una excusa barata que ni siquiera escuchó. Estúpido anciano de mierda. Noté cómo el vocabulario del doctor era menos refinado en ocasiones, aunque cuando esto ocurría era por completa y total emoción, tanto negativa como en este caso positiva. El sujeto se mantuvo sin cambio por casi 20 minutos. Cuando el hombre cabeceaba por el sueño, algo ocurrió. Sus ojos se abrieron de par en par. Le pregunté si estaba bien en un par de ocasiones. No respondió. Me acerqué sin mucho cuidado, pero cuando me encontraba a un par de pasos del sujeto, el sujeto K04 abrió la boca. Primero un poco por lo que pensé que me diría algo, pero luego siguió abriendo más y más la mandíbula. Parecía que ésta se le desencajaría. Su boca y ojos estaban tan abiertos que le daban una expresión inquietante. Jadeó y mientras lo hacía empuñó las manos. Luego de un par de segundos, se sacudió con una fuerza que jamás he visto. Parecía que quería levantarse de la camilla a toda costa. Retrocedí sin dejar de verlo. El sujeto bufó como solo una vez en mi vida había escuchado antes. Lo hizo con el mismo tono que aquel drogadicto. Yo me mantuve en el opuesto exacto de la habitación, sonriendo mientras revivía parcialmente mi pesadilla. Pero luego, tan rápido como comenzó, el sujeto perdió toda su fuerza después de una última gran sacudida que lo hizo caer junto con la camilla al suelo. Después, todo fue silencio. 2 horas después de ello, y al ver que el sujeto no reaccionaba, me le acerqué y como lo había sospechado, estaba muerto. Le hice la autopsia allí mismo. Nunca había estado tan feliz de realizar todo este tipo de experimentos dentro de la seguridad de mi propiedad. Los hallazgos fueron interesantes, pero fallé en algo importante. De nuevo la concentración de esta droga fue demasiada. Haré un intento más con esta variante, a la cual paso a denominar como Penkling XYZ, pero esta vez con un sujeto completamente sano. Este al parecer murió antes de que la droga hiciera efecto en su totalidad. El estado de su cerebro me lo confirma. Procederé a crear la variante que será menos potente y la utilizaré con un sujeto sano. También utilizaré de nuevo la primera variante, Penkling 2.0, pero con un sujeto sano para comprobar su efectividad. El doctor no lo sabía aún, pero ya tenía la droga que había estado soñando en sus manos. No, de hecho, y sin estar consciente, había conseguido crear algo aún peor, pero la humanidad tuvo otro golpe de suerte en los días siguientes. El doctor por primera vez fue descuidado, muy posiblemente por su emoción. Un día después de lo ocurrido con el anciano, llamó a sus dos mejores conejillos de indias. Claro, en cuanto a estado de salud se refiere, uno era conocido como Daniel Lawrence o sujeto K02 y el otro era Frederick Olmos o sujeto K06.
el joven que sin darse cuenta salvó a la humanidad. El Dr. B escribió que a ambos sujetos les dio una variante distinta y como en ocasiones anteriores les dio el medicamento, esto para que no les pareciera extraño. Solo había una condición, debían esperar a que él les dijera cuándo tomarlo. Ambos aceptaron y se fueron. El Dr. Edward no pudo soportar más las ansias y llamó al sujeto K06 para que fuera a una de sus propiedades con la inyección, pues era importante que la tomara ese día. Por desgracia, el mensaje se quedó en la contestadora del joven Frederick. Esto molestó al doctor, el cual no pudo esperar la respuesta del chico, por lo cual llamó al sujeto K02, el cual aceptó y fue a una de las propiedades del Dr. B. Edward le suministró la droga Penkling XYZ y aparentemente esta no surtió el efecto deseado, ni en lo más mínimo. Solo produjo que el sujeto quedara ciego y vomitara hasta morir. No se puede decir mucho de lo que ocurrió con Daniel, pues, aunque estuvo muy cerca de ser el Adam de un apocalipsis zombie, y solo por la infinita suerte de recibir la droga Penkling XYZ, murió como un conejillo de indias más. Ahora, la razón por la que apenas se mencionó un poco sobre lo que ocurrió con el sujeto K02 fue por el mensaje que quedó en la contestadora del doctor y por las noticias amarillistas que no paraban de transmitirse desde aquello. El doctor regresó a su hogar a las 19 horas con 20 minutos. Al ver que tenía un mensaje en su contestadora, lo reprodujo mientras se desvestía, pero lo que escuchó en este produjo que se detuviera en seco. El hombre apenas terminó de oír lo que decía aquel joven, corrió a toda prisa al televisor y puso las noticias locales, y allí confirmó todo. Mil disculpas, Doc. Aún no llegaba a mi casa y no pude atenderlo. Le llamé, pero no contestó. Solo comeré algo y me inyectaré esta cosa. No se preocupe, le haré un reporte detallado como siempre. Adiós. Aquellas fueron las palabras exactas del chico. Yo mismo escuché el mensaje del pobre bastardo. El doctor escuchó con atención lo que decía el reportero. La luz del sol era naranja, lo que confirmaba que aquello era en vivo. El reportero ya había avanzado bastante con la nota, pero al ser un acontecimiento tan extraordinario, repitió varias veces lo ocurrido antes de terminar con su reportaje. Una triste y aterradora tragedia ha acontecido esta tarde. Un joven identificado como Frederick Olmos atacó a un hombre aún no identificado mientras éste caminaba a su hogar. El agresor atacó al hombre de un modo horrible. Frederick saltó sobre el hombre y comenzó a morderlo. Sí, escucharon correctamente. El atacante mordió el cuello de su víctima en multitud de ocasiones, y cuando finalmente lo asesinó, su agresor no se detuvo. Comenzó a morder el rostro del pobre hombre hasta que literalmente le arrancó la cara. Los oficiales de policía llegaron cuando la víctima no tenía rostro. Los oficiales le advirtieron al joven que se tirara al piso y no pusiera resistencia, pero cuando el chico los vio, se abalanzó contra ellos sin dudarlo. Según los testimonios de civiles que presenciaron el acontecimiento, el joven recibió al menos 20 tiros antes de caer, pero aún en el piso el sujeto seguía gimiendo con rabia, sin dejar de ver con ira a los oficiales. El hombre continuó arrastrándose. Los policías abrieron fuego una vez más, y no fue hasta que le dieron en la cabeza que dejó de moverse por completo. El doctor Edward B. describió lo mejor posible el reportaje. Escribió tan rápido en el diario número 1 que apenas era legible. El doctor además escribió lo obvio, que había logrado alcanzar aquello que por momentos parecía imposible. También mencionó que necesitaría no solo replicar de nuevo esa variante, lo cual no le suponía ningún problema. El problema era darle una propiedad infecciosa a esa variante, y esto sin que perdiera su efectividad. También se cuestionó si aquello sería permanente o solo duraría algunas horas. Todo esto desvió la concentración del doctor de lo realmente importante: no ser descubierto. Por desgracia para el doctor, no solo estaba grabada su conversación con el joven Frederick, también el chico tenía el nombre y dirección del doctor
en la libreta que usaba como directorio junto al teléfono. Obviamente se investigó la casa del chico en búsqueda de drogas o algo que pudiera alterar de tal forma a una persona, pero al encontrar la información del gran doctor Edward B., todos supusieron que algo más grande ocurría, quizás un nuevo capo de la droga. Nadie podía asegurarlo, pero dado el poder económico del hombre, la policía decidió no arriesgarse e investigar a fondo al doctor. Fueron muy eficientes y en muy poco tiempo decidieron ir por el doctor, y esto fue por el aterrador descubrimiento en la autopsia hecha a los dos cadáveres, el de Frederick y el del otro hombre, cuyo nombre era Ezequiel. Lo que encontraron en ambos cuerpos era simplemente aterrador. Lo que quedaba del cerebro de Frederick era algo simplemente imposible. Su cerebro había cambiado. Tenía algunos agujeros que atravesaban toda la corteza cerebral, pero algunas otras zonas habían crecido. Eran como tumores. La sola imagen de aquello era espantoso, pero más horrible fue examinar el cadáver de Ezequiel, porque su cerebro también se había deformado como el de Frederick. Unos cuantos agujeros se le habían formado, al igual que algunos tumores pequeños. Si aquel hombre hubiera tardado más en morir, o si hubiera sido salvado, muy seguramente los cambios en su cerebro habrían concluido, y aquel sujeto habría actuado del mismo modo que Frederick. Por su parte, y afortunadamente, ignorando que había tenido éxito, el Dr. B continuó su investigación en solitario, solo saliendo para comprar periódicos y revistas amarillistas sobre el caso de Frederick. Aquella noticia increíblemente no fue demasiado distribuida. Incluso en mis investigaciones jamás pude encontrar información de la misma. El doctor no perdería mucho tiempo escribiendo sobre el caso del sujeto K06, como él lo llamaba. Solo se limitó a mencionar lo feliz que lo hacía aquello. Ese acontecimiento lo llevó a pegar en su habitación los artículos más sobresalientes de aquella noticia. Solo se recuperaron unas pocas, pero era suficiente para comprobar el deterioro del estado del doctor. Las fotos mostraban el cadáver del joven Frederick, con una expresión enloquecida y repleta de ira, una tal que ni siquiera la muerte pudo borrar. Por otra parte, también había fotos del hombre asesinado. Su cara literalmente había sido arrancada. La mirada de aquel cráneo sanguinolento te veía con una expresión estúpida y repugnante. Era tarde en la noche cuando decidieron ir por el doctor. No querían que la historia sobre aquel hombre saliera a la luz, y de hecho hicieron un muy buen trabajo. Derribaron la puerta y buscaron al doctor con la única intención de asesinarlo. Era peligroso que éste viviera. ¿Quién sabe de lo que podría ser capaz, incluso encerrado en prisión? Por desgracia, su propiedad era enorme y el doctor no era estúpido, quizás un poco descuidado en sus últimos días de vida, pero ya había anticipado una situación así. Tenía alarmas que solo le advertían a él sobre los intrusos, y podía provocar distintos fallos eléctricos que provocarían que la mansión se incendiara con tan solo presionar un botón, y así lo hizo. Afortunadamente, el equipo encargado de encontrar y asesinar al doctor estaba conformado por hombres de gran valor, los cuales no se detuvieron hasta dar con él. Hallaron la habitación donde se encontraba el doctor, y aunque se arriesgaron a morir por las llamas, no se detuvieron hasta abrir la puerta. Esa zona de su propiedad estaba protegida de las llamas porque era de ladrillo y la puerta de acero, pero pudieron derribarla. Al entrar, notaron que el doctor se había alargado, pero no pudo llegar lejos. El disparo certero de uno de los hombres hirió de muerte al doctor, quien en lugar de tener el valor de recibir su castigo, simplemente decidió lanzarse por la ventana. La caída no fue demasiado grande, pero la herida en su pecho y el modo en que cayó bastaron para provocarle la muerte. Los pocos documentos que se salvaron en el incendio fueron resguardados y la gran mayoría fueron destruidos poco tiempo después por ser demasiado peligrosos, como lo fue el caso del diario número 3
en el cual se encontraba la fórmula exacta para crear la droga Penklin 2.0. Por su parte, el cuerpo del doctor fue llevado con un forense especialista, y gracias a Dios fue así. Lo que se descubrió en el cerebro del doctor fue algo simplemente espantoso. El hombre, seguramente movido por el pánico, decidió tomar la droga Penklin 2.0, pero aparentemente no había tenido el tiempo suficiente para provocar que el doctor enloqueciera como una fiera. Aún así, su cerebro era prácticamente idéntico al del joven Frederick. Fue como si aún muerto pudiera desarrollarse aquel extraño y aterrador virus. Aún así, aquello no fue lo peor, pues cuando el forense estaba por retirar el cerebro para analizarlo, por muy difícil que sea creerlo, el cuerpo de Edward se movió. Sus ojos estaban bien abiertos, sacudió un poco las manos, pero antes de que pudiera hacer más, el forense, movido por el pánico y aprovechando que la boca del doctor estaba sellada, apuñaló el cuello del cadáver mientras gritaba como un loco. Fuera del cuarto donde se realizaba la autopsia había un policía, el cual entró preocupado por los gritos. Él mismo confirma la historia del forense. El cuerpo del doctor se estaba moviendo. El oficial apartó al forense y comenzó a dispararle a la cabeza del doctor, el cual ya casi había abierto la boca. Ambos informaron lo ocurrido a sus superiores, por lo cual se decidieron que se le cortaría la cabeza a Daniel Lawrence, Frederick Olmos y al Dr. Edward P. Los cuerpos fueron cortados en pedazos para luego ser arrojados a una ubicación secreta y finalmente ser cubiertos con concreto. El caso de este doctor y lo que logró es lo más increíble que he conocido. He perdido mi fe en los seres humanos, pero ahora confío mucho en la suerte de este mundo, pues por mera casualidad nos salvamos de un auténtico apocalipsis zombie. Si alguna vez encuentras esta historia, no la ignores. El mundo debe saber. No podemos fiarnos solo de la suerte. Si podemos detener a alguien que tenga las mismas intenciones que el Dr. Edward B., debemos hacer algo para frenarlo, porque quizá no tengamos otra oportunidad. Si esta historia te gustó, te recomiendo esta nueva lista de reproducción con las historias más impactantes de todo Internet y la Deep Web. Da clic en la tarjeta que aparece ahora. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y conocidos, activa la campanita de notificaciones y estate atento a mis redes sociales. Conviértete en miembro de mi canal si quieres apoyarme aún más, te lo agradecería mucho. Sin más que decir, se despide Dark Shark.